Después del 11 de septiembre, lo discutimos a la vuelta de policía. Hasta ahora. El locutor a las 8:46 de hace 4 años en Nueva York, en el Pentágono. Es decir, el ataque más sangriento de los terroristas contra la superpotencia. Vemos a familiares en lecturas de documentos, de conmemoraciones, representantes de la policía, de los bomberos, el alcalde Bloomberg. Una fuerte emoción. Esta es la parte conmemoración, pero tenemos también un aspecto político-militar, si queremos, y vamos a un titular. El titular es del periódico de Cataluña, que dice que Bush sopesa el uso preventivo del arma atómica contra el terrorismo. Se trata de un documento titulado Doctrina de Operaciones Nucleares Conjuntas, aprobado por Bush, que significa que en caso de amenazas muy graves no se excluye esa posibilidad. Naturalmente hay una matización. El recurso a bombas nucleares requiere órdenes explícitas del presidente y evidentemente tienen que ser muy motivadas, pero asusta un poquito la idea, Vicente. Desde luego que asusta, y el titular, la verdad es que Bush sopesa el uso preventivo del arma atómica contra el terrorismo. Llama mucho la atención, ciertamente, ese titular. Gracias, Josto. Son algunos relatos periodísticos a propósito de esa jornada del 4º aniversario del 11 de septiembre. Es una de esas fechas de la que cualquiera se acuerda de lo que estaba haciendo aquel día. ¿Qué estaba haciendo uno aquel día? El día que se enteró de que unos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas. Uno nunca puede olvidar aquella fecha, ¿verdad? Nunca, no se puede olvidar. Bueno, si nos preguntas qué estábamos haciendo, bueno, yo, por ejemplo, yo estaba, por la hora, yo estaba tomando tranquilamente café. Era la hora del mediodía, la hora de la comida. Tomando café, era ya un poquito, depende de la hora. Depende de qué hora empecemos a comer cada uno, ¿no? Entonces tenía la radio puesta muy cerca de mí y la televisión un poquito más lejos. Y entonces lo viví desde el principio, en el comienzo no daba crédito en absoluto a lo que se me anunciaba, y aquello, desde los primeros minutos en que ya pasé a ser consciente, pues yo, como muchos ciudadanos, como millones de ciudadanos, pensamos que algo terrorífico, algo terrible empezaba a pasar en el mundo, que seguramente iba a cambiar muchas cosas. No sabíamos en ese momento qué, pero que iba a producirse un gran cambio. Bueno, pues más o menos es lo que... ¿Qué estabas haciendo, Cristina, aquel día? Yo estaba en la redacción y subía de comer también. Sí, acababa de ser, además, el avión se acababa de estrellar contra el segundo edificio. ¿Hora española qué hora era? ¿A las 4 menos 20? 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Yo creo que ahí fue un poco la plena constatación de que nuestra sociedad estaba en el punto de mira de un terrorismo que entonces era un poco inaprensible, pero que ahora es un actor en el cuadro internacional, que yo creo que eso es fundamentalmente lo que ha cambiado, que ahora, a la hora de hacer un mapa geoestratégico, hay que meter a los terrorismos, al terrorismo islámico, es un actor principal. ¿Tú qué recuerdas de aquel día, Agustín? Pues mira, yo me enteré por la radio, yo estaba llegando a casa en ese momento, era uno de los pocos días que iba a comer a casa, y me enteré de la primera noticia, de la sorpresa de los que lo contaban, que un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas, en la radio. Y cuando llegué a casa ya en la televisión se estaba informando de aquello y se produjo el segundo choque de aviones, y entonces ya empezó a manifestarse la tesis de que aquello no era un accidente, como al principio parecía, sino que algo provocado, ¿no? Y de hecho, bueno, toda la información que siguió ya casi continuamente a partir de ese momento, pues es la que pude seguir, primero en un estado de sorpresa, de incredulidad, y después de enorme preocupación y de miedo, ¿no? Por lo que se nos venía encima. Claro, miedo que todavía no ha desaparecido de las mentes de la gente, ¿no? Porque 4 años después, la amenaza del terrorismo fundamentalista... La lista de atentados es mucho más larga. Ya no estamos hablando solo del 11S, sino del 11M, del 7J, del atentado de Bali, en fin, y la amenaza continúa. La amenaza continúa, la amenaza del terrorismo fundamentalista. Yo recuerdo que hay un momento, porque bueno, las televisiones lo dieron las 24 horas, cuando se caen los edificios, que yo creo que ese es otro momento de espanto que vivimos todos. Sí. No solo el choque de los aviones, sino ya cuando vemos que los edificios se desploman. Y estamos viviendo ahora una situación 4 años después en la que en Estados Unidos se ha recordado, lógicamente, lo que ocurrió aquel 11 de septiembre, pero se ha recordado a la vez que se intenta resolver el problema de miles de personas que se encuentran todavía fuera de sus hogares debido al huracán Katrina, el huracán que asoló las costas del Golfo de México, las costas estadounidenses del Golfo de México, hace hoy justo 2 semanas.
Qué paradoja, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos salió de la crisis del 11S con su mayor índice de popularidad y está sufriendo ahora las consecuencias del Katrina en su peor índice de popularidad desde que está en el poder. Sí, además hay un dato de difícil comprensión, porque también con ocasión del 11S, la actitud del presidente norteamericano en los primeros tiempos, en las primeras horas, fue terrible, fue fatal. Recordar las imágenes de él estaba en una escuela de niños, no me acuerdo en qué parte, de Estados Unidos, charlando con los niños y tal, alguien se acerca, le da la noticia al oído y se quedó absolutamente fuera de... Eso es casi humano, ¿no? Yo creo que así nos quedamos todos cuando nos enteramos. Es humano cuando no eres presidente de los Estados Unidos. Tienes que ser más inhumano cuando eres presidente de los Estados Unidos. Tienes que ser superhumano. Pero entonces, luego, tiempo después, pues efectivamente, él empezó a mover las cosas y tal, y sin llegar a lo del bombardeo de Afganistán y todo eso, con lo que sería terrible entrar ahora, pero la verdad es que reaccionó, mientras que en esta ocasión de lo ocurrido en la costa norteamericana, la actitud y la reacción del presidente y de su administración pues ha sido absolutamente nefasta. Bueno, ya ha costado una dimisión, entonces está intentando arreglarlo así en el último momento. Una dimisión debajo... Ya se ha ido por tercera vez al lugar de los hechos. Ya ha dormido allí incluso. No sé. Bueno, la prensa americana es muy crítica con la actitud de... Incluso la prensa Bush, conservadora, sí, más próxima al presidente. Sí, toda la prensa con Bush y con la administración demócrata del estado donde está Nueva Orleans, ¿no? La verdad es que, bueno, me parece que lo decíamos el otro día, la catástrofe es de unas dimensiones tan sorprendentes y tan incalculables que la gestión de la catástrofe tiene que fallar por algún lado, ¿no? Ahora, yo me fío de nuestros compañeros americanos, ¿no?, que son muy críticos con la actitud de la administración, y además la opinión pública pues le está castigando a Bush en este momento, ¿no? Y eso se produce el día en el que, 30 y tantos años después, el ejército de Israel ha abandonado Gaza. No vamos a dedicar mucho rato a esto, pero sí por lo menos a ver la imagen, una imagen muy importante, porque el ejército de Israel ocurría esta madrugada, anoche ya se arriaba la bandera de Israel de esa zona, y esta madrugada los tanques y los carros de los coches del ejército de Israel abandonaba territorio de Gaza. Es un acontecimiento histórico que ciertamente merece al menos que